Vamos iniciando, vamos a repasar con la última parte del artículo que vimos el día de ayer, o parte de los artículos que vimos el día de ayer, el 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Aquí es una redacción semejante, es muy, pues casi igual, en la que nos habla acerca de para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a la información confidencial, requieren el consentimiento de los particulares, que son los titulares de la información. Esto lo vimos cuando vimos el tema de datos personales, y bueno, comentamos que la información confidencial es aquella información que pueda tener datos personales o que deba de tener datos personales. El conjunto de datos personales entonces es que se vuelve en información confidencial. Hay también personas morales que puedan tener información confidencial. Después, no se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando, fracción primera, la información se encuentra en registros públicos o fuentes de acceso público, ¿sí? No se requiere el consentimiento del titular de la información. ¿Por qué? Porque aquí registros públicos o fuentes de acceso público son todos aquellos registros que ya pues cualquier persona puede conocer y acceder a ellos. Fracción segunda, que por ley tenga el carácter de pública, ¿sí? Entonces también no se va a requerir el consentimiento porque ya una ley le otorga ese carácter. Después, que exista una orden judicial. Si un juez ordena que se entregue una información, se entrega, ¿sí? Si se requiere una información, se entrega de forma completa, no en versión pública, ¿sí? Después, la fracción cuarta, por cuestiones de salubridad, como las que estamos viendo, o para proteger derechos de terceros, se requiera su publicación. Si por cuestiones de salubridad, vamos a decir, se necesite en estos casos los expedientes médicos, los expedientes clínicos de las personas que tienen, por ejemplo, neumonías atípicas, que era con lo que mucho se confundía o no había una claridad en la distinción de neumonías atípicas y personas que estuvieran infectadas con el virus SARS-CoV-2, COVID-19. Entonces, si se requirieran esos datos por cuestiones de salubridad, para proteger derechos de datos, de terceros, perdón, se va a requerir también de su publicación, de su difusión o de su entrega. Y cuando se transmite entre sujetos obligados y entre estos y los sujetos de derecho internacional, en términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice para el ejercicio de facultades propias de los mismos. Bueno, en la fracción cuarta, por razones de seguridad o para proteger los datos personales, aquí se va a aplicar una ponderación de las pruebas de interés público y corroborar que existe una conexión patente entre información confidencial y obviamente pues el tema de interés público, ¿sí? ¿Va a haber una invasión a la intimidad? Sí, efectivamente, va a haber una invasión a la intimidad porque no dejan de ser datos personales sensibles cuando se refiere a información clínica, información del estado de salud de las personas o del historial médico de las personas, ¿sí? Pero va a ser esta invasión ocasionada por la divulgación de la información y el interés público. ¿Qué es el interés público? Aquello en lo cual desea y quiere conocerse y que traiga un mayor beneficio que el perjuicio de transgredir la intimidad de la persona. Ok, el título sexto, que es el siguiente, los procedimientos de acceso a la información pública. Capítulo primero del procedimiento de acceso a la información. Entonces,
vamos aquí a continuar con estos, ya son de los últimos artículos, pero pues de igual manera me interesa mucho que podamos estarlos analizando, estarlos viendo. Artículo 143. A ver, vámonos ahora con... Bueno, a ver, Sebastián Moya Serna, no está conectado. Ok, Víctor Manuel Ávila Tobar. ¿Está por ahí, Víctor? Víctor Manuel Ávila Tobar. ¿Estará por ahí? Me parece que no. Ok. Entonces, Víctor. Muy bien. Muchas gracias, Víctor. A ver, nada más déjenme subir un poco más el volumen. Le pido de favor, Víctor, si nos puede leer los artículos 143, 144 y 145. Sí, Víctor. Víctor, ¿pudiera pegarse un poco más a su micrófono, por favor? ¿Sabe qué? Víctor, casi no lo escucho, Víctor. Ok. Si no, regresamos ahorita en un momento más con usted, Víctor. ¿Sí? Muchas gracias, Víctor. Valeria Alejandra Álvarez Narváez. Valeria, sí. Muchas gracias. Valeria, ¿nos puede leer, por favor, los artículos 143, 144 y 145, por favor? Claro. Artículo 143. Las unidades de transparencia de los sujetos obligados deberán garantizar las medidas y condiciones de accesibilidad para que toda persona pueda ejercer el derecho de acceso a la información mediante las solicitudes de información y deberá apoyar al solicitante en la elaboración de las mismas, de conformidad con las bases establecidas en el presente título. Artículo 144. Cualquier persona por sí misma o a través de su representante podrá presentar solicitud de acceso a información ante la unidad de transparencia a través de la plataforma nacional, en la oficina u oficinas designadas para ello, vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional. Artículo 145. Tratándose de solicitudes de acceso a la información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos. En los demás casos, la unidad de transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante, en el que se indique la fecha de recepción, el folio que corresponde y los plazos de respuesta aplicables. Muchas gracias. Ok, bueno. Aquí estos tres artículos, que es con los que inicia el procedimiento de acceso a la información. Dice, las unidades de transparencia de los sujetos obligados, es decir, todas las instituciones públicas van a tener unidades, van a garantizar medidas y condiciones para que toda persona pueda ejercer el derecho de acceso a la información a través de solicitudes de información y apoyar al solicitante en la elaboración de las mismas. Me parece que ayer iniciamos con estos artículos, pero bueno, no importa, si no los repasamos, ¿sí? Entonces, ¿dónde se presentan las solicitudes de información? A través de las unidades de transparencia, ¿sí? Entonces, ¿y para qué? Bueno, pues para que ahí se pueda ejercer el derecho de acceso a la información a través de estas peticiones de información. Ahora, cualquier persona por sí misma o a través de su representante, ¿sí? Podrá presentar solicitudes de acceso a la información ante la unidad de transparencia
a través de la plataforma nacional en la oficina u oficinas, porque a veces tienen distintas oficinas para ello, vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, de forma verbal o por cualquier otro medio aprobado por el Sistema Nacional, ¿sí? Plataforma nacional, la plataforma que nos dimos de alta, oficina u oficinas designadas para ello, correos electrónicos oficiales, correos postales, ¿sí? A través de cartas de envío de oficios, a través de servicio postal, a través de telégrafo, de forma verbal, acudir directamente o hablar incluso por teléfono o cualquier otro medio que haya sido aprobado. Y finalmente este 145, que cuando se trata de solicitudes de acceso a la información formuladas mediante plataforma nacional, se va a asignar un número de folio consecutivo con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos y en los demás casos la unidad de transparencia tendrá que registrar y capturar esa solicitud. O sea, cuando se les presenta físicamente, se captura esa solicitud física en la plataforma y se debe enviar el acuse de recibo al solicitante, en el que se va a indicar la fecha de recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables. Ok. Después teníamos por aquí los requisitos, ¿sí?, que debe contener la solicitud de información. La fracción primera, el nombre o los datos generales de su representante. Ya habíamos hablado quiénes son representantes, aquellas personas que tengan la calidad para poder estar presentando solicitudes de información, y estos representantes deben de tener un poder o una carta poder, ¿sí?, firmada por 2 testigos, pero sobre todo un poder general que los autorice para que en nombre y representación puedan hacer actos del solicitante. El domicilio medio para recibir notificaciones, la descripción de la información solicitada o cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventual localización. Además de la modalidad en la que se prefiere, se otorga el acceso, ¿sí? Domicilio medio para recibir notificaciones, la calle, el domicilio físico o electrónico también, un correo electrónico, la descripción, qué es lo que se está pidiendo, aquí tratar de ser lo más claro posible, o también se pide otro dato que facilite su búsqueda y eventual localización. Resaltamos la fracción primera y la fracción cuarta. La fracción primera, el nombre, y esta de la descripción de la información, perdón, de cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventual localización. ¿Por qué? Porque en el caso de estas fracciones, primera y cuarta, va a ser de manera opcional. O sea, yo puedo poner o no el nombre, yo puedo poner o no cualquier otro dato que facilite la información, ¿sí? Y de ninguna manera se va a poder estar requiriendo forzosamente que se ponga un nombre, ¿sí? O incluso se puede poner otro nombre, puede ser un nombre ficticio, el que sea. Ahora, ¿qué tenemos por aquí? Que en su caso, la modalidad en la que prefiere que se otorgue el acceso, ¿sí?, puede ser verbal, siempre y cuando sea para fines de orientación. O sea, ¿cómo te entrego la respuesta? Pues a través de forma verbal, mediante consulta directa. Si quieres ir a consultar directamente los documentos donde te encuentres, mediante la expedición de copias simples o certificadas, o la reproducción en cualquier otro medio, incluidos los electrónicos, ¿sí? Si es por copia simple o copia certificada, tiene un costo por la reproducción de la información. Y si es electrónico y está en esa forma, pues únicamente lo que se hace es cobrar la copia o la reproducción de la información. Pero si está en electrónico y se proporciona un correo, una USB, un soporte, un DVD, un disco compacto, no tiene ningún costo. Y cuando se requiera en un formato accesible o
en lengua indígena, ¿sí? Sin tener que acreditar su origen étnico, bueno, pues se va siempre y cuando se pueda estar traduciendo alguna lengua indígena. ¿De qué manera se traduce? Bueno, pues se requiere del apoyo de peritos especializados, de personas que sean traductores, que conozcan tanto el español como la lengua indígena y que se pueda estar llevando a cabo a través de pues, institutos públicos que se dedican a ello, como por ejemplo el Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el INALI, el Instituto Estatal también de Desarrollo de Pueblos Indígenas. Entonces, ayuntamientos, la Comisión de Derechos Humanos, pues quien pueda auxiliar. Ok, entonces vamos a pedirle a Sebastián Alexis Ortiz Martínez. Sebastián, ¿nos puede leer por favor el artículo 147 y 148, por favor? Sí. Gracias. Artículo 147. Cuando el particular presente su solicitud por medios electrónicos a través de la plataforma nacional, se entenderá que acepta que las notificaciones le sean efectuadas por dicho sistema, salvo que señale un medio distinto para efectos de las notificaciones. En el caso de solicitudes recibidas en otros medios en el que los solicitantes no proporcionen un domicilio o medio para recibir la información o, en su defecto, no haya sido posible practicar la notificación, se notificará por estrados en la oficina de la Unidad de Transparencia. Artículo 148. Los términos de todas las notificaciones previstas en esta ley empezarán a correr el día al que se practiquen. Cuando los plazos fijados por esta ley sean en días, estos se entenderán como hábiles. Perfecto, Sebastián. Bueno, artículos 147 y 148 que nos hizo favor de leer su compañero. ¿Qué sucede cuando un solicitante presenta a través de medios electrónicos solicitudes de información, específicamente a través de la plataforma nacional? Bueno, se va a aceptar y a entender que por principio acepta que todas aquellas respuestas, ¿sí?, o notificaciones le sean efectuadas a través de esta plataforma. ¿Qué quiere decir? Que hay que estarlo consultando, ¿sí? Es decir, que por principio, si nosotros presentamos solicitudes a través de la plataforma nacional, tenemos que estar frecuentemente por ahí revisándolo. Pero, ¿qué pasaría si se señala un medio distinto para esas notificaciones? Vamos a decir, deseo que se me notifique en mi correo electrónico. ¿Por qué? Porque lo traigo enlazado a mi celular, porque está sincronizado para que automáticamente me esté recibiendo los correos electrónicos, o me avisa mi bandeja de entrada. Pues señalo entonces un medio distinto, como pudiera ser el correo electrónico. En el caso de solicitudes recibidas en otros medios, en las que los solicitantes no proporcionen un domicilio o medio para recibir la información, ¿sí?, o en su defecto no haya sido posible practicar la notificación, se notificará por estrados, ¿sí? Ok, ya habíamos mencionado que son los estrados, lo repetimos, ¿sí? Y esto opera para aquellas solicitudes que se reciban de cualquier otro medio, ¿sí?, que no sean electrónicos, sobre todo que sean físicas, ¿sí? Solicitudes donde presentan escritos y no señalan cuál es su domicilio para que ahí se les vaya a estar notificando alguna respuesta. Entonces, lo que se hace es que ese oficio se pasa a una cédula, se fija en las ventanas, se fija pues a las entradas de las instituciones públicas y se habilitan como estrados. En este caso, sería muy específico de las oficinas de la unidad de transparencia, cuando exista una unidad de transparencia o la oficina que haga las veces de unidades de transparencia, porque a veces hay oficinas que son las unidades de transparencia, las áreas jurídicas o las bibliotecas o
vaya, pues otro tipo de áreas que también apoyan con cuestiones de transparencia. El 148 es que los términos de todas las notificaciones previstos en esta ley empezarán a correr al día siguiente en que se practiquen. Si, por ejemplo, una notificación se diera en 3 días y se realizara el día de hoy es jueves 3 de diciembre, y nos dice aquí el artículo 148 que las notificaciones empezarán a correr al día siguiente en que se practiquen. Es decir, hoy me notifican jueves 3 de diciembre, el primer día es al día siguiente en que se practiquen, sería el día de mañana, viernes 4, que sería el primer día. Sábado 5, domingo 6 son inhábiles, ya habíamos comentado eso, y entonces el segundo día sería el lunes 7 y tercer día sería el martes 8, ¿sí? El martes 8 sería el término de los 3 días que se estuvieran concediendo. Siempre que se fije sus plazos en esta ley y que se consideren como hábiles, ¿sí? Cuando los plazos se fijen, cuando los plazos se fijen por días, se van a considerar hábiles, ¿sí? Mencionábamos que los días hábiles son de los 7 días de la semana empieza en domingo y termina en sábado, ¿sí? No se considera ni domingo ni sábado, sino únicamente de lunes a viernes. Y si se atraviesan sábados o domingos, no cuentan, ni tampoco días que estén señalados como inhábiles, ya sea periodos vacacionales o ya sea también días que se les conoce como feriados, días señalados en la Ley Federal de Trabajo como suspensión de actividades. Ok, a ver, vamos a pedirle a Rodrigo Olvera Torres. ¿Está por ahí, Rodrigo? Sí, aquí estoy, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo. ¿Nos puede leer, por favor, el artículo 149 y la primera parte del artículo 150, por favor? Sí, claro. Artículo 149. De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así lo determine el sujeto obligado, en aquellos casos en que la información solicitada que ya se encuentra en posesión implique análisis, estudio o procesamiento de documentos, cuya entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir con la solicitud. En los plazos establecidos para dichos efectos, se podrán poner a disposición del solicitante los documentos en consulta directa, salvo la información clasificada. En todo caso, se facilitará su copia simple o certificada, así como su reproducción por cualquier medio disponible en las instalaciones del sujeto obligado o que, en su caso, aporte el solicitante. También empiezo del 150, ¿verdad? Sí, por favor. Artículo 150. Cuando los detalles proporcionados para localizar los documentos resulten insuficientes, incompletos o sean erróneos, la unidad de transparencia podrá requerir al solicitante por una sola vez y dentro de un plazo que no podrá exceder de 5 días, contados a partir de la presentación de la solicitud, para que, en un término de hasta 10 días, indique otros elementos o corrija los datos proporcionados o bien precise uno o varios requerimientos de información. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Ok, 149. ¿Qué vemos aquí en el artículo 149? Vamos a tener que de manera excepcional, ¿sí? De manera excepcional, cuando de forma fundada y motivada, ¿sí? Necesito que tengan muy presente nuevamente la fundamentación y la motivación, ¿sí? Cuando de manera fundada y motivada y excepcional, así se determine por los sujetos obligados, en aquellos casos en que la información ya se encuentre en posesión, implique un análisis, un estudio o procesamiento de documentos cuya entrega, ojo,
Primero, que implique un análisis, un estudio o un procesamiento de documentos. ¿Qué quiere decir esto? Que tenga que estar haciendo acciones secundarias, ¿sí? Para procesar documentos, para procesar información, y que esta entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir con la solicitud. En los plazos establecidos para dichos efectos, se podrán poner a disposición del solicitante los documentos en consulta directa, salvo la información clasificada. ¿A qué se refiere esto? Imaginemos que nos estén pidiendo información, ¿sí? O que se está solicitando información, que esté en diferentes documentos, ¿sí? ¿Qué tipos de documentos? No sé, periódicos oficiales, legislación, distintas leyes, distintos reglamentos, distintos lineamientos, distintos expedientes, distintas legajos. La información está regada en distintos documentos. Entonces, se requiere y se necesita que la persona, o para poder obtener esa información, se debe de estar obteniendo de diversos documentos. Y lo que se necesita es, ¿sabes qué? No puedo yo hacerte un trabajo, no puedo yo hacerte una tarea, pero sí te puedo poner a tu disposición estos documentos para que tú acudas a consultarlos de forma directa, para que el trabajo que tú quieres lo realices tú, no el sujeto obligado, no la institución pública, pero tienes que trasladarte a donde se encuentran estos documentos. Así esté en distintos lados, pues tienes que estar presente. Pero hay una característica. Si tiene información clasificada, o sea, es decir, si tiene información reservada o información confidencial, no se va a poder estar realizando la consulta directa. Y entonces viene el siguiente parrafito. ¿Qué pasa si tiene información clasificada de sus documentos? No te los puedo yo mostrar, pero se te va a facilitar una copia simple o certificada, ¿sí? Y también, en caso de que estuviera en electrónica, bueno, pues su reproducción por algún medio disponible en las instalaciones del sujeto obligado o que aporte el solicitante, ¿sí? Lo que comentábamos, USBs, celulares, correos electrónicos, etcétera, ¿sí? El siguiente, artículo 150, ¿qué sucede cuando los detalles proporcionados para localizar los documentos resulten insuficientes, resulten incompletos o sean erróneos, ¿sí? Si no tengo detalles de cómo poder localizar esos documentos por resultar insuficientes, por resultar incompletos o que sean erróneos, la unidad va a poder requerir al solicitante por una sola vez y dentro de un plazo que no podrá exceder de 5 días, ¿sí? No podrá exceder de 5 días, contados a partir de la presentación de la solicitud. Si esos 5 días, vamos a decir que se presentara la solicitud el día lunes, ¿sí? ¿Cuándo terminarían los 5 días? El primero sería el martes, el segundo el miércoles, el tercero el jueves, el cuarto el viernes y el quinto serían el siguiente lunes. O sea, más o menos es aproximadamente una semana. Y entonces no podrá exceder de 5 días para que en un término de hasta 10 días indique otros elementos o corrija los datos proporcionados o bien precise uno o varios requerimientos de información, ¿sí? O sea, es decir, presentan la solicitud, está obscura, está irregular, está insuficiente, está incompleta o es errónea, punto. Entonces, tengo 5 días como institución pública para requerir al peticionario de la información que la corrija, que la complete o que aporte elementos mínimos suficientes para poder localizar esa información.
Y dentro de esos 5 días le doy un plazo de hasta 10 días hábiles, que más o menos son 2 semanas, para que señale esos elementos. Si no lo realiza, si no proporciona otros elementos, si no la corrige, si no la precisa, entonces se declara improcedente esa solicitud de información y se desecha. Ok, los siguientes 2 párrafos los leo yo para poder estar dando continuidad. Este requerimiento, ¿sí? El requerimiento que se realice dentro de los 5 días va a interrumpir el plazo de respuesta establecido en el artículo 154. El plazo de respuesta es de 10 días hábiles para un término ordinario y que se pueden duplicar por 10 días hábiles más, o sea, es decir, por 20 días hábiles completos. Y bueno, se interrumpe. ¿Qué quiere decir que se interrumpe? Que si está corriendo, que si está transcurriendo, que si están pasando los días, hace un alto, ¿sí? Y después vuelve otra vez a contabilizarse, no desde un inicio, sino donde se quedó cuando se contesta. Este requerimiento interrumpe el plazo de respuesta establecido en el artículo 154, por lo que comenzará a computarse nuevamente, pero no quiere decir que desde un inicio, al día siguiente el desahogo por parte del titular, ¿sí? Entonces, si yo comienzo a computarlo nuevamente, o sea, entonces no sería una interrupción, sino sería una cancelación. Y entonces, ya que me corregiste, ahí nuevamente comenzamos a contabilizarlo. En este caso, el sujeto obligado va a atender la solicitud en los términos en que fue desahogado el requerimiento de información adicional. Muy bien. La solicitud se tendrá por no interpuesta, lo que ahorita acabamos de señalar, cuando los solicitantes no atiendan el requerimiento de información adicional y en el caso de requerimientos parciales no desahogados, se tendrá por presentada la solicitud por lo que respecta a los contenidos de información que no formaron parte del requerimiento. Si yo tengo 10 puntos y estoy pidiendo que se me aclaren 3, o vamos a decir, de esos 10 puntos solicito que se me aclaren 7, y de esos 7 solamente se me aclararon 5 y 2 no, entonces esos 5 que se me aclararon más los 3 restantes son los que le estaría dando trámite. Los 2 restantes que fueron obscuros, que fueron irregulares, en este caso se va a tener que desechar, ¿sí? Se tiene por no presentada la solicitud. Muy bien. Ahora, artículo 151. Bueno, vamos a pedirle a alguien que nos lea el artículo 151 y la primera parte del 152. Le pedimos a Ramiro Pérez González. ¿Está por ahí, Ramiro? Sí. Ok, Ramiro, léanos por favor el artículo 151 todo y la primera parte, la que se alcanza a ver del artículo 152. Artículo 151. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato en el que el solicitante manifieste, de entregar aquellos formatos existentes conforme a las características físicas de la información o del lugar donde así lo permita. En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos, se deberá privilegiar la entrega de la misma en formatos abiertos. Artículo 152. Cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible al público en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos, en formatos electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se hará saber por el medio. Ok, perfecto. Muchas gracias.
lo que nos leyó su compañero Ramiro. Este artículo 151 nos reitera que se debe de otorgar un acceso a los documentos que ya se encuentren en los archivos, ¿sí? O sea, es decir, que ya estén elaborados, que ya estén archivados, que ya estén cosidos, que ya estén integrados, que ya estén compilados, o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, ¿sí? Si, por ejemplo, yo tengo la facultad de tener que estar reportando, no sé, servicios públicos, servicios de limpieza, ¿sí? Ah, perfecto, yo tengo una facultad, una función, y entonces debo de documentar esa facultad, esa competencia o esa función. Y una vez ya que se realiza esto, dentro de aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre y así se lo permita, ¿sí? Así lo permita. ¿Qué quiere decir? Que si yo lo tengo en formato electrónico, entonces lo entrego. Si yo lo tengo en formato físico, lo entrego. Si tengo la posibilidad de poderlo digitalizar, lo entrego digitalizado. Si lo tengo en formatos de tablas, lo entrego en formatos de tablas. Si lo entrego en formato de diapositiva, lo entrego en formato de diapositiva, ¿sí? ¿Qué pasa? Bueno, aquí, en el caso de que la información solicitada consiste en bases de datos, se deberá privilegiar la entrega de la misma en formatos abiertos. Si yo tengo bases de datos de Excel, bases de datos de pues bueno, hay otro tipo de extensiones, XML, XS me parece que es otra, códigos, ¿sí? Que estén esos datos, pues se entregan. El 152 nos señala cuando la información requerida ya esté disponible al público en medios impresos, ¿sí? Medios impresos tales como en libros, en compendios, en trípticos, en registros públicos, en formatos electrónicos disponibles en internet o en cualquier otro medio, ¿sí? ¿De qué manera? ¿Cuáles son estos otros medios? Pueden ser en videos, ¿sí? Últimamente, pues tanto por cuestiones publicitarias como por cuestiones de pandemia, se han estado realizando bastantes videos respecto a información, videos informativos, ¿no? Entonces, pues es importante la manera en la cual se pueda estar ahí llegando a esa información, ¿no? Y bueno, pues se le hace saber el periodo, perdón, se le hace saber el medio requerido al solicitante, dónde se encuentra, la fuente, lugar y la forma en que puede consultar o reproducir dicha información en un plazo no mayor a 5 días, ¿sí? O sea, es decir, si algo yo ya lo tengo, ya lo puede consultar, entonces el plazo se reduce a 5 días, no a 10. Después, el artículo 153 y 154 le vamos a pedir a Mayela Guadalupe Chávez Rivera, ¿está por ahí, Mayela? Profesor. Gracias. Mayela, ¿nos puede leer el artículo 153 y 154, por favor? Sí, claro. Artículo 153. Las unidades de transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas las áreas competentes, que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. Artículo 154. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá exceder de 10 días contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella. Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por 10 días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que deberá notificarse al solicitante antes de su vencimiento.
Los sujetos obligados, al otorgar respuesta a una solicitud de acceso a la información con independencia de su sentido, harán del conocimiento del solicitante sobre el medio de defensa que le asiste para inconformarse, así como el plazo para su interposición conforme a lo establecido por esta ley. Perfecto, muchas gracias. ¿Qué nos señalan estos artículos? Bueno, una de las cuestiones es la búsqueda de la información. ¿Y cómo se va a garantizar esta búsqueda de información? A través de solicitudes para que se turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. Es decir, la unidad de transparencia es gestora, ¿sí? O sea, se encarga de gestionar esta información. ¿A través de qué? Pues va a girar memorándums, oficios, requerimientos a todas las áreas, o sea, no necesariamente a una. ¿Por qué? Porque la pudieran tener diversas áreas. Una información la puede proporcionar, no sé, el área que se encarga de la administración de los recursos financieros. Otra información la puede tener el área que se encarga de la administración de los recursos humanos. Otra información la puede tener el área que se encarga de los recursos materiales. Otra información la puede tener el área de archivo. Otra información la puede tener el área, no sé, de recepción, de oficialía. O sea, son muchas áreas al interior que pueden tener la información. Y entonces se mandan estos oficios que pudieran tener la información. Fíjese, incluso ni siquiera habla de que deban de tener la información, sino que pudieran tenerla. Si el área responde, ¿sabes que yo no la tengo? Pues bueno, se agotó, ¿sí? Pero si de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones pudiera tenerla o debiera tenerla, entonces se le pregunta, ¿sí? Para que se remita. Y esto se conoce como una búsqueda de información exhaustiva y razonable. ¿Qué se refiere con que sea exhaustiva? ¿Qué pasa cuando una persona está exhausta, está agotada, está cansada? ¿Y por qué se agotó? Porque dio su máximo esfuerzo, humanamente posible, ¿sí? No tampoco algo que esté fuera de sus facultades y que sea razonable, ¿sí? El día de hoy, por ejemplo, estuve presente en el archivo judicial del Estado. Se tienen casi, bueno, ahí las longitudes se realizan por metros lineales, ¿sí? Distancias de metros lineales, pero son aproximadamente son casi 2 millones de expedientes. 2 millones de expedientes. No se puede estar buscando de expediente en expediente. Eso no es razonable, ¿sí? Eso no es humano. Y bueno, pues se podría estar haciendo una búsqueda exhaustiva, pero siempre y cuando la información sea puntual, sea clara, ¿sí? El siguiente artículo, el 154, aquí hablábamos del plazo, ¿sí? Es muy importante. Lo siguiente, la respuesta, la contestación a la solicitud debe ser notificada al interesado en el menor tiempo posible. Este tiempo no podrá exceder de 10 días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella. ¿Qué quiere decir? Los 10 días es lo máximo, no puede haber menos, ¿sí? Es máximo de estos 10 días. Dijimos que son 10 días hábiles, aproximadamente son 2 semanas. Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior, es decir, los 10 días hábiles, podrá ampliarse hasta por 10 días más. Es decir, 10 días más 10 días son 20 días. Siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas. Volvemos nuevamente con la fundamentación y la motivación. Ok, vamos a pedirle a Víctor Manuel Ávila Tovar. ¿Está por ahí, Víctor?
Víctor Manuel Ávila Toar, ¿nos puede por favor activar su micrófono? Sí, ok, a ver. Víctor, ¿nos puede dar nos puede decir y dar la definición de qué es fundamentación y motivación, por favor, Víctor? Sí, claro que sí. Adelante. Fundamentación, la obligación de la autoridad que lo emite para citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos en que se apoye la determinación adoptada. Y motivación, que exprese una serie de razonamientos lógicos, jurídicos, sobre el por qué considero que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Víctor. ¿Sí? ¿Nada más la definición, veo, o con el artículo también? No. La definición está muy bien. Okay. Muchas gracias, Víctor. Sí, de nada. Ok, entonces, siempre que existan razones fundadas y razones motivadas, como bien nos dijo su compañero Víctor, la fundamentación es la expresión de manera precisa del precepto legal aplicable al caso en particular, y la motivación son las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario que exista una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables a la situación de que se trata. Y entonces, siempre y cuando existen razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que deberá notificarse al solicitante antes de su vencimiento. Es decir, cuando se vaya a ampliar este plazo, se va a tener que dar intervención al Comité de Transparencia. Aquí los sujetos obligados al otorgar una respuesta a una solicitud de acceso a la información, con independencia de su sentido, harán del conocimiento del solicitante sobre el medio de defensa que le asiste para inconformarse, así como el plazo para su interposición conforme a lo establecido por esta ley. ¿Cuál es el medio que existe para inconformarse o medio de defensa? Se llama recurso de revisión. Recurso de revisión. A ver si lo alcanzamos a ver. ¿Sí? Entonces, en todas las respuestas se señala esto. Independientemente del sentido, te esté dando respuesta, te esté entregando información, te esté diciendo que tu información está solicitando datos personales y resulta improcedente, te responda que la información no se te puede entregar porque es reservada, se responda de que no es el área que pueda proporcionarse la información porque no tiene facultades, etcétera. Entonces, en cualquier respuesta debe de establecerse ese medio de defensa que le asiste para poderse inconformar, que es el recurso de revisión, y el plazo para su interposición, que es de 15 días hábiles, obviamente, posteriores a la entrega que se haga de esa respuesta. Después tenemos el artículo 155. Bueno, vamos a leer artículo 155, artículo 156 y artículo 157. Le vamos a pedir a Jimena Araceli Guerra Vargas. Jimena, ¿está por ahí? Profe. Muchas gracias, Jimena. ¿Nos puede leer, por favor, estos tres artículos, 155, 156 y 157? Claro. Artículo 155. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envíos elegidos por el solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega. En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras modalidades. Artículo 156. Los sujetos obligados establecerán la forma y términos en que darán trámite interno a las solicitudes en materia de acceso a la información. Artículo 157. La unidad de transparencia tendrá disponible la información solicitada durante un plazo mínimo de 60 días,
contado a partir de que el solicitante hubiere realizado, en su caso, el pago respectivo, el cual deberá efectuarse en un plazo no mayor a 30 días. Ok, y finalmente, el último párrafo, Jimena, transcurridos dichos plazos. Ah, sí, disculpa. Transcurridos dichos plazos, los sujetos obligados darán por concluida la solicitud y procederán, de ser el caso, a la destrucción del material en el que se produjo la información. Sí, se reprodujo la información. Perfecto. Está muy bien, Jimena. Muchas gracias. Ok, el acceso se dará en la modalidad de entrega, o sea, es decir, como lo tengamos, físico o electrónico, y en su caso de envío, o sea, es decir, el envío también se va a pagar, ¿sí? Si, por ejemplo, hay una persona que vive fuera de San Luis Potosí y requiere información de aquí, del estado, del municipio, bueno, se puede solicitar, se solicita a través de medios electrónicos, se pide que se remita esa información y se hace un pago, ¿sí? Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega, ¿sí? Si, por ejemplo, no sé, pues es que ahorita ya hay muchos medios de paquetería express o postales, ¿no? Pero si por alguna circunstancia esta información no puede entregarse o enviarse en la modalidad elegida, vamos a decir, yo no puedo entregar un video que no está realizado, no puedo entregar un holograma porque no está realizado, o enviarse en una modalidad elegida. Me están pidiendo que digitalice y que envíe, no sé, 200 hojas y que probablemente no tenga un escáner de alta capacidad para poder digitalizarlas, ¿sí? Bueno, el sujeto obligado, la institución pública, ofrece alternativas. ¿Cuáles son esas otras modalidades de entrega? En todo caso, se va nuevamente a fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras alternativas. Seguimos con la fundamentación y motivación. Vamos a pedirle a ver. Vamos a pedirle a... Ok. Emanuel López Aldrete. Emanuel López Aldrete Sí, Villegas. Ok. Emanuel, díganos por favor qué es fundamentación y qué es motivación. Fundamentación. Es perdón, aquí lo tengo. Sí, Adel. Fundamentación. Es la expresión de manera precisa del proceso legal aplicable a un caso específico. Motivación son las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario que exista la adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables a la situación que se trate. Perfecto. Muy bien, Emanuel. Muy bien. Muchas gracias, Emanuel. Muy bien, entonces, ¿sí? Insisto mucho en la fundamentación y motivación. Ustedes lo van a estar viendo durante todo el desarrollo de su carrera, ¿sí? Entonces, necesito que les quede muy claro, ¿sí? La fundamentación, la expresión de manera precisa del precepto legal aplicable al caso específico. Nuevamente, fundamentación, expresión de manera precisa del precepto legal aplicable al caso específico. O sea, es decir, qué artículo, de qué ley, de qué lineamiento, de qué manual, de qué reglamento, de qué código, ¿sí?, se aplica al caso específico de manera precisa. Y motivación, circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas, ¿sí? Circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario que exista una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables a la situación de que se trata. Muy bien, Emanuel. Continuamos. 156.
los sujetos obligados establecerán la forma y términos en que darán trámite interno a las solicitudes en materia de acceso a la información. Un trámite interno. ¿Cuáles son los límites para este trámite interno? Que se entregue a los 10 días siguientes en que se vaya a estar presentando esa solicitud de información. ¿Y cuáles van a ser las formas? Bueno, pues pudiera ser a través de oficio, si es que están todos, digamos, relativamente cercanos, a través de fax, a través de correos electrónicos, a través de WhatsApps, a través de lo que sea, para que se pueda estar gestionando la información. Finalmente, este artículo 157 nos señala que las unidades de información tendrán disponible la información solicitada durante un plazo mínimo de 60 días. Es decir, contado a partir de que el solicitante hubiera realizado en su caso el pago respectivo, el cual deberá efectuarse en un plazo no mayor de 30 días. Vámonos de atrás hacia adelante. Cuando se requiere por el pago por su reproducción de copias simples o copias certificadas, se da un plazo para que realice ese pago, ¿sí? Ese pago no podrá ser en un plazo mayor a 30 días hábiles, o sea, aproximadamente estamos hablando de mes y medio, ¿sí? 30 días hábiles, aproximadamente mes y medio. Entonces, me están pidiendo 100 hojas, 100 copias. Yo entonces requiero por el pago de esas 100 hojas. Y doy un plazo de 30 días para que se realice. Y lo realizaron en el día 30. Entonces, a partir del pago, a partir de que me esté presentando el recibo que ampare ese pago, entonces voy a tener yo que reproducir la información y que tener esa información en un plazo mínimo de 60 días. Que estaríamos hablando más o menos como de unos 3 meses, para que pase a recogerla, ¿sí? Si en esos 60 días no pasa a recogerla, entonces pasa lo que se señala en el siguiente párrafo. Transcurridos dichos plazos, los sujetos obligados darán por concluida la solicitud y procederán, de ser el caso, a la destrucción del material en que se reprodujo la información, ¿sí? Entonces, si yo requiero y en esos 30 días no me hace el pago, se concluye la solicitud de información. Si en esos 30 días sí realizó el pago, pero no acudió a recoger la información, en esos 60, entonces pudiera ser, ¿sí?, que se destruya. Perfecto. Nos vamos a el siguiente, 158. Este es importante por la notoria improcedencia de la solicitud. Le vamos a pedir a Karina Michelle Rivas Morales. ¿Está por ahí, Karina? Sí, aquí estoy. Ok, Karina, ¿nos pudiera leer, por favor, el artículo 158, nada más? Ok, artículo 158. Cuando las unidades de transparencia determinan la notoria incompetencia por parte de los sujetos obligados dentro del ámbito de su aplicación para atender la solicitud de acceso a la información, deberán comunicarlo al solicitante dentro de los 3 días posteriores a la recepción de la solicitud y, en caso de poderlo determinar, señalar al solicitante el o los sujetos obligados competentes. Si los sujetos obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información, deberán de dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la información sobre la cual es incompetente, se procederá conforme lo señala el párrafo anterior. Perfecto, muy bien. Ok, ¿qué sucede cuando las unidades de transparencia determinen la notoria incompetencia por parte de los sujetos obligados dentro del ámbito de su aplicación para atender las solicitudes de acceso a la información? Se deben de comunicar al solicitante. ¿Saben qué? No estaba viendo ahorita ya la hora. Hasta aquí dejamos. Vamos a suspender por el día de hoy. Y entonces les aviso que su examen
se llevará a cabo el próximo lunes 7 de diciembre, ¿sí? Se va a aperturar a la hora de clase, ¿sí? O sea, es decir, a partir de las 6 de la tarde. Voy a tratar de hacerlo para que pueda durar una hora. Y de todos modos, como lo hicimos en el periodo anterior, si por cualquier situación no pudieran ustedes estar conectados por cuestiones técnicas en esa hora, lo voy a dejar y ampliar un poco más, ¿no? Vayan repasando, por favor. Prácticamente va a ser exclusivamente de cuestiones de transparencia, acceso a la información, información confidencial, información reservada, datos personales. Bueno, que pasen una excelente tarde, muchachos, y nos vemos el día de mañana, Dios mediante. Gracias, licenciado. Gracias. A ustedes. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Muchas gracias. Gracias. Sí, que descansen, que tengan buena tarde. Profe, una pregunta. Ay, güey, creo que no lo escucho. Ah, tiene el micrófono apagado. A ver, permítame. ¿Es Luis Mario? Sí, soy yo, profe. Ok, espéreme, Luis Mario. No, espéreme. Ahorita, nada más que es que